De nuevo, pues un cordial saludo y muy agradecido por que nos atiendan esta invitación. Con este escritoriecito, ¿saben a qué me parezco? Como a la madre Berta, que era la profesora mía de segundo de primaria. Me recuerda a la madre Berta. Perdón. Sí. Bueno, y lo segundo, pues veo que aquí tenemos un tablero, pero yo más bien creo que voy a estar hablando y no estar utilizando el tablero, que al final de cuentas, pues para los medios no creo que sea muy útil. Como ha sido la estructura de anteriores pues ruedas de prensa, hablemos de los tres grandes riesgos, cómo ha evolucionado cada uno de ellos, hablemos del tema social y hablemos del tema ambiental, básicamente para que ustedes estén actualizados en lo que está pasando en el proyecto. Entonces, recuerden los tres grandes riesgos que nosotros monitoreamos constantemente. El primero de ellos lo llamamos riesgo caudales, el segundo de ellos lo llamamos estabilidad de la presa, y el tercer riesgo, estabilidad del macizo rocoso derecho, donde está subterránea la casa de máquinas. Entonces empecemos por el primero, riesgo caudales. Básicamente allí lo que medimos es cuánta agua está llegando por el río Cauca hasta el proyecto y a su vez cuánta agua está saliendo por la descarga de casa de máquinas aguas abajo y ver cómo está ese balance, porque de acuerdo a cómo se comporte ese balance, el embalse sube o el embalse baja. Entonces, en este momento está llegando aproximadamente, esto obviamente varía, si cae un aguacero en Pintada, si cae un aguacero en Santa Fe de Antioquia, si viene un aguacero del Valle del Cauca, etcétera, eso varía, ¿no? Lo que les diga en este momento puede no ser cierto en 2 o 3 horas, pero en este momento más o menos están llegando al embalse 690 metros cúbicos por segundo por el río Cauca, y en este momento también están saliendo aguas abajo más o menos 790 metros cúbicos por segundo, es decir, están llegando 100 metros menos de los que salen. 690 versus 790. En consecuencia, el embalse está bajando lentamente. El embalse que llegó a estar en la cota 393 fue su punto más alto alcanzado, el punto máximo alcanzado. Hoy ya está algunos centímetros por debajo de la 380. En este momento está 379,90 más o menos, debe estar en este momento, 379,90, es decir, ya ha bajado algo más de 13 metros de altura, el embalse ya ha descendido algo más de 13 metros de altura. ¿Qué tiene esto de positivo? Tiene una cosa muy importante, y es que el lleno prioritario, recuerden ustedes este lleno de emergencia que nosotros realizamos en la presa, empezó en la cota 385, empezaba en la altura 385, hasta la 415 que está en este momento. Como el embalse está en la 380, un poquito por debajo, quiere decir que hoy el embalse, y desde hace varios días, no está haciendo uso de ese lleno prioritario, sino que está el embalse alcanzando a la presa original, llamémoslo así, a la presa original. Y esto, digamos, es una garantía para las comunidades aguas abajo de que el riesgo, digamos, de sobrepaso de el embalse por encima de la presa, pues está muy distante, un riesgo muy lejano, porque el agua está sobre la presa original definitiva, y además se encuentra en este momento a 36 metros de altura, pues, o sea, el muro está 36 metros más arriba de lo que está el agua del embalse, es decir que esa probabilidad de que el agua rebase la presa en este momento es una probabilidad pues prácticamente inexistente. Eso, digamos, en cuanto a riesgo caudales. También
decirles que otro de los riesgos que analizamos con respecto a los caudales es cuánta agua está saliendo por el túnel de desviación derecho. Recuerden ustedes que por este túnel de desviación espontáneamente se abrió el 12 de mayo y se vino esa creciente que causó la inundación en Puerto Valdivia. Él se volvió a tapar naturalmente y después de taponarse, él quedó evacuando aproximadamente en su momento por ahí unos 80 metros cúbicos por segundo, ese túnel. Pero conforme ha venido disminuyendo la cabeza del embalse, la altura del embalse ha venido disminuyendo, también ha venido disminuyendo la cantidad de agua que está saliendo por el túnel derecho y hoy la calculamos en aproximadamente unos 10 metros cúbicos por segundo. Eso también es una noticia positiva para las comunidades aguas abajo, es decir, que ese riesgo de que se produzca súbitamente una creciente por el destaponamiento del túnel, pues de momento lo que nos muestra esto es que ha disminuido, porque si en algún momento, hace aproximadamente 2-3 semanas, estaban saliendo entre 40 y 80 metros cúbicos por segundo por este túnel, hoy en día están saliendo una cifra cercana a los 10 metros cúbicos por segundo, es decir, significativamente inferior. Entonces eso es capítulo caudales, riesgo caudales. Vamos al capítulo 2, estabilidad de la presa y vertedero, que es ese conjunto de infraestructura que se encarga de contener las aguas y evacuarlas cuando el embalse alcance determinado nivel. Entonces recuerden ustedes lo que les acabo de decir, voy a repetir algunas cifras. La presa original estaba en la cota 385, de ahí nosotros iniciamos el lleno prioritario, un lleno prioritario que hoy se encuentra en la cota 415, es decir, 30 metros, tenemos 30 metros de altura que viene alcanzando el lleno prioritario y se está robusteciendo, estamos llenando, ampliando la base de estos, digamos, para poder lograr una altura mayor hasta la 418. O sea, nuestra meta con el lleno prioritario es alcanzar la cota 418. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué van a subir 3 metros más el lleno prioritario? ¿Qué significado tiene esto? Básicamente es que el vertedero está en la cota 401, o sea, cuando el agua suba y para que empiece a salir a través del vertedero, ella empieza a salir cuando alcance la cota 401. Pero para que el agua se vaya por el vertedero, que encauzada por el vertedero, necesita un muro que la contenga y la obligue a irse por allá. Entonces, cuando nosotros alcanzamos la cota 410, recuerden ustedes la satisfacción que nos produjo esto, nosotros estábamos asegurando que si llegaba un caudal de 2.500 metros, si el río Cauca bajaba con un caudal de 2.500, con un muro que estuviera en la cota 410, íbamos a lograr que toda esa agua se fuera por el vertedero. Pero si el caudal llegara a ser mayor, pues el muro no alcanzaba a contener esa cantidad de agua. Por eso es que dijimos, vámonos a la 415. Cuando nosotros alcanzamos la 415, estábamos asegurando una creciente hasta de 6.000 metros cúbicos por segundo. O sea, ya podía bajar por el río. Recuerden el dato que les di ahorita, están bajando 690. Con la cota en la 415 me podrían llegar una creciente de 6.000 metros cúbicos por segundo y el muro obliga a esa creciente a evacuarse por el vertedero. Pero una creciente de 6.000 metros cúbicos por segundo se presenta cada 50 años. No nos parece suficiente seguridad. Entonces subamos un poquito más el muro a la 418 y subiendo el muro a la 418 nos estamos protegiendo de crecientes de 20.000 metros cúbicos por segundo. Esos son crecientes que se presentan, pueden tener una ocurrencia de cada 500 años. Es decir, la última vez que eso se produjo estaba por aquí dando vueltas Cristóbal Colón. O sea, ya eso sí es una probabilidad muy bajita de que se presente. Entonces, estar en la 418 nos asegura de que nosotros, si tenemos que usar el vertedero,
lo vamos a poder usar para cualquier tipo de creciente, máxime que ahora pues en el mes de octubre empieza el segundo periodo de invierno del año. Entonces queríamos estar con un muro lo suficientemente alto, con la presa lo suficientemente alta para que aguantara y obligara a verter a través de la infraestructura apropiada cualquier tipo de caudal. Eso en cuanto a la atención de la emergencia y de la contingencia con respecto a la presa. Pero, como está claro y lo hemos manifestado en tantas oportunidades, esto es un lleno de emergencia. Ese lleno hay que volverlo una presa definitiva. Eso hay que volverlo una presa definitiva. Lo que nosotros ya tenemos contratado y en este momento el contratista está allegando la maquinaria y recogiendo todas las materias primas necesarias para emprender el trabajo, es hacer una pantalla en concreto plástico, se llama esto, una pantalla de concreto plástico. Y es más o menos en la mitad de ese muro, a todo lo largo del muro, que son 480 metros, a todo lo largo de la presa, con una altura de 38 metros, es decir, el muro empieza en la cota 380 y se va hasta la 418, más o menos 38 metros de altura. Entonces, a todo lo ancho de la presa, 480 metros aproximadamente, de una altura que prácticamente cubre todo el lleno prioritario, más un 5 metros más de protección en la parte baja, y con un ancho de 1 metro, con un grosor de 1 metro. Ese muro se va a estar construyendo y esperamos que para el mes de octubre esté concluido. Cuando quede concluido ese muro, esa pantalla plástica, o de concreto plástico, perdón, que va a ser hacia el mes de octubre, nosotros reemprendemos las labores de diseño original para llevar la presa de la 418 a la 435. O sea, una vez que esté ese muro construido, esa pantalla construida, en la 418, ahí volvemos y reemprendemos las labores, el diseño original, y la llevamos hasta la 435, y eso lo estaremos haciendo más o menos en el último trimestre del año, y estará concluida la presa en forma definitiva para finales de este año, primeras semanas del año 2019. Eso, digamos, en cuanto a la presa. En cuanto al vertedero, el vertedero, como ustedes bien lo saben, ya está en condiciones operativas. El vertedero se encuentra en condiciones operativas. Las compuertas, que son aquellas que permiten el ingreso o no del agua, esas salidas del vertedero tienen unas compuertas que permiten o no que el agua salga a través de él. En este momento están operando de forma manual, o sea, la operación es de forma manual. El diseño original de esas compuertas era que ellas se regularan automáticamente de acuerdo al nivel del caudal que tenía el río. Aquí es lo único que quedaría faltando, pero eso para nada, eso no es ningún inconveniente, simplemente pues se opera manual y no se opera automático por el momento. Pero el vertedero en su estructura operativa está totalmente funcional. Falta terminar un muro de contención al ingreso del canal de aducción. Ahí al ingreso, si ustedes de pronto han visto fotos, falta en la parte alta del muro terminar un lleno de concretos que no afecta la operación. Esto es básicamente, tiene que ver con algo de diseño e ingeniería, pero no con la parte operativa. Y eso lo estaremos terminando ahora durante el mes de julio. O sea, terminar ese trabajo va a ser un trabajo que lo hacemos en las próximas semanas y queda totalmente concluido. Con esto decirles entonces que con respecto al segundo riesgo que llamamos el riesgo estabilidad de la presa con toda la instrumentación que ha tenido desde el inicio del proyecto, que son todos estos piezómetros, acelerómetros, inclinómetros, nos ha mostrado estabilidad. O sea, la presa no se ha movido por valores diferentes a los esperables. ¿Por qué digo diferente a los esperables? Por dos razones principales.
La primera de ellas, claro está que cuando una presa tiene que contener un embalse como lo está haciendo en este momento, obviamente hay un esfuerzo que ella hace por contener el embalse. Lo que se tiene que estar monitoreando es si el esfuerzo que está haciendo está en los valores esperados o está por fuera de los valores esperados, y este esfuerzo se encuentra dentro de los valores esperados. Y lo segundo, como ustedes saben que todavía estamos trabajando en la parte superior de la presa, entrando volquetas y camiones permanentemente y depositando piedras de gran tamaño y material, pues obviamente eso producen unas vibraciones y una excitación, unas vibraciones que estos instrumentos los detectan. Y entonces a eso corresponden los movimientos que se están presentando, pero son movimientos todos naturales para lo que estamos viviendo, nada que esté anormal o que esté por fuera de los valores esperados. Entonces, y lo tercero, recuerden ustedes, la presa presentó dos tipos de infiltración. Cuando el lleno prioritario lo estuvo usando el embalse, porque el embalse llegó a subir a la cota 393, cuando el lleno prioritario comenzó en la 385, es decir, que el lleno prioritario nos ayudó a contener el embalse en aproximadamente unos 8 metros. Aproximadamente unos 8 metros contuvo ese lleno prioritario el embalse. En esos 8 metros alcanzaron a presentarse unas filtraciones cercanas a los 35 litros por segundo en dos sectores. A esos sectores les estamos aplicando y les aplicamos durante toda la contingencia. Trabajamos con un material fino para que impermeabilizara más esas zonas, y estamos haciendo unas inyecciones con bentonita, que todavía estamos realizando más inyecciones con bentonita, y estamos reforzando la parte trasera, la parte aguas abajo del lleno prioritario. Todo ese trabajo lo venimos haciendo, pero como el embalse ya bajó, ya el embalse está por debajo de la 385, pues esas infiltraciones ya no se dan, porque el embalse no está utilizando en este momento el lleno prioritario. Entonces, filtraciones en el lleno prioritario, cero, pues porque el agua no está a ese nivel. Ahora, la presa en condiciones naturales, el diseño de esta presa, que es una presa que el núcleo es de un limo arcilloso, y los alrededores de la presa, tanto la cara anterior como la cara posterior, son un enrocado. Ese tipo de presas siempre contemplan en su diseño un nivel determinado de filtraciones. De hecho, por el lado derecho de la presa, en el estribo derecho de la presa, hay unas filtraciones que las recogen nuestras galerías de drenaje. Tenemos unas galerías de drenaje para recoger esas aguas, están saliendo por allí cerca de 25 litros por segundo. Por el lado izquierdo están saliendo cerca de 70 litros por segundo. Son valores normales, El de 70 litros por segundo está un poco más alto, el del izquierdo está más alto que el derecho. A este del lado izquierdo le estamos haciendo unos tratamientos, unas inyecciones para reducirlo, ojalá llevarlo a niveles similares al de 25 litros por segundo, equilibrar, digamos, los dos tipos de filtraciones, pero no son situaciones que pongan en riesgo la estabilidad de la presa. Esto, de todas maneras, esto en condiciones normales también se estuvieran presentando. Esto no hace parte, llamémoslo así, de la contingencia, simplemente es el monitoreo permanente que le estamos haciendo nosotros a la infraestructura. Entonces, riesgo caudales en buen estado, riesgo presa en buen estado, macizo rocoso de la montaña derecha, todo lo que tiene que ver con la estabilidad de esa montaña derecha por un lado y de la casa de máquinas por el otro lado. Allí, saben ustedes, pues tenemos básicamente dos puntos fundamentales que estamos chequeando permanentemente. Uno son los derrumbes, que ya tanto ustedes conocen, cómo se vienen comportando los derrumbes en esa montaña del lado derecho. Allí tenemos dos zonas de derrumbes, el derrumbe que está sobre los túneles de captación y el derrumbe que está sobre los portales del pozo por la plazoleta de Pozo de Compuerta en la parte alta. Lo que nosotros habíamos estimado, los modelos nuestros nos decían
Hombre, lo que se está derrumbando es material vegetal, la capa vegetal, y el volumen que nosotros estimamos que hay de capa vegetal alrededor de esos dos lugares puede estar oscilando entre los 100.000 y 200.000 metros cúbicos de tierra. Luego esperamos que en los próximos días se siga derrumbando esa cantidad de tierra. De hecho, desde ese momento, o sea, estamos hablando de finales de mayo, que empezamos a hacer nosotros el monitoreo minuto a minuto de cómo está el movimiento de tierra de estos dos derrumbes, pues ellos presentan algunos movimientos pequeños. Si cae un aguacero muy duro, se viene un pedacito de tierra. Si cae otro aguacero muy duro por allí, otro pedacito de tierra. Y ellos han venido en estos prácticamente 2 meses de que venimos haciendo el monitoreo, desprendiendo algún material, vuelvo y repito, de características vegetales o tierra o grama, pasto, arbolitos, arbustos, que se vienen mientras se logra la estabilización de los derrumbes. Pero, contrario a lo que pasa en el resto del país, que ya estamos en una situación de verano, allá en la zona del proyecto todavía llueve mucho. Todavía está lloviendo prácticamente, si no todos los días, sí varios días a la semana, está lloviendo allá. Pero de todas maneras está lloviendo mucho menos que hace unas semanas atrás. Y esto ha hecho que ya la estabilidad de esos dos derrumbes haya mejorado. O sea, como ya ha disminuido el periodo de lluvias, aunque todavía está presente, pero ha disminuido el periodo de lluvias, obviamente el peso que tenía esa capa vegetal también, digamos, se ha evaporado un poco, hay menos peso y por lo tanto el volumen de material que cae es menor y eso ha estado presentado un comportamiento más estable. En cuanto a la casa de máquinas, en la casa de máquinas nosotros tenemos fundamentalmente hay un instrumento de medición, un sismógrafo. Tenemos un sismógrafo que nos permite analizar si hay movimientos estructurales en el macizo rocoso, y esto se viene analizando desde hace pues más de un mes. Tenemos la medición permanente con estos sismógrafos. El viernes pasado, en las horas de la noche, más o menos al atardecer y al anochecer, en las primeras horas de la noche, el sismógrafo detectó un movimiento sísmico, si se quiere, en el macizo rocoso. Nosotros, después de hacer unas inspecciones, logramos identificar que ese movimiento se da principalmente en un túnel de acceso que existe para ingresar a la casa de máquinas. Ese es un túnel que tiene, digamos, 1 kilómetro desde el portal de entrada hasta llegar a la casa de máquinas, tiene 1 kilómetro de longitud, y el movimiento de material que hubo fue alrededor entre los 500 y los 700 metros ingresando por ese túnel. Es un movimiento, digamos, no pequeño de tierra, que el sismógrafo lo alcanza a detectar. El sismógrafo obviamente tiene una precisión muy alta y alcanza a detectar ese tipo de movimientos. Es un movimiento que desde el viernes de la semana pasada, o sea, estos 4 días que han pasado, hoy es ya que miércoles, entonces ya son 5 días. Ya son 5 días, digamos, está en condiciones de estabilidad. O sea, el macizo rocoso no muestra ninguna otra alteración. Y en casa de máquinas, lo que nosotros venimos pues evaluando, ustedes bien saben que estar evacuando el agua por casa de máquinas, eso es una condición irregular. Si ustedes me preguntan hoy, pues cuál es digamos, la situación más indeseable que tiene todo el manejo de esta contingencia, es que el agua esté fluyendo a través de casa de máquinas. Eso nosotros lo que queremos es lo más pronto posible poder intentar cerrar casa de máquinas, porque está pues entrando, como les decía ahorita a ustedes, está logrando evacuar cerca de 790 metros cúbicos por segundo, pero evidentemente esta circunstancia
fluyendo agua permanentemente por allí, pues a todo minuto, a cada segundo. Eso lo que obviamente el temor que nos da es que el deterioro de Casa de Máquinas se vaya acrecentando con el transcurso de los días. Hasta el momento el deterioro que presenta Casa de Máquinas es un deterioro no significativo. Lo que nosotros vemos es que la cantidad de agua que viene fluyendo por Casa de Máquinas probablemente ha perdido una capacidad de evacuar entre el 5 y el 10% del agua aproximadamente. Ella varía un poquito de acuerdo al nivel del embalse. O sea que ella sí nos está mostrando un cierto nivel de deterioro, todavía no muy grande, pero evidentemente no es bueno que el agua esté pasando por allá en términos indefinidos. En cronograma, lo que nosotros esperamos es posiblemente tener, porque para cerrar las compuertas de Casa de Máquinas, para evitar que pase el agua por allí, hay que habilitar 2 compuertas que hoy en día operativamente no están habilitadas. Hay que habilitarlas. ¿Por qué no están habilitadas? Porque ahí en la parte alta estaba el derrumbe que les digo, el derrumbe de la plazoleta del pozo de compuertas. Entonces, pues no. Vea, ya metieron un gol. ¿Quién? ¿Croacia o quién? Ah, pero ¿son los penaltis o es cuál? Ave María. Entonces, durante todas estas semanas, llamémoslo así, de inviernos, donde toda esa parte alta del derrumbe estuvo tan inestable, pues nosotros no pudimos entrar a seguir haciendo esos trabajos. Hoy ya nos estamos organizando de 2 maneras. Estamos intentando hacer un terraceo en ese derrumbe arriba para que no caiga material abajo, y estamos también construyendo un techo fuerte en metal, un techo metálico fuerte que le permita a la gente trabajar sin que le esté cayendo, porque lo que cae allí no es el superderrumbe, sino que puede caer es material, pero un material a 100, 200 metros pues puede causarle a una persona pues un accidente mayúsculo. Pero entonces estamos teniendo esas 2 precauciones, como les digo, haciendo un terraceo arriba para evitar que caiga material, y segundo, poniendo una protección metálica que le permita a la gente estar trabajando en esa zona, para nosotros habilitar las compuertas y poder, al menos desde el punto de vista técnico, cerrar Casa de Máquinas. Pero eso lo estaríamos logrando más o menos hacia mediados de agosto. O sea, todavía esto nos puede tomar casi un mes, prácticamente un mes más, tener listas esas compuertas para tener la posibilidad de cerrar el ingreso a Casa de Máquinas. Entonces vamos a hacer fuercecita otro mes. Hay que hacer fuercecita otro mes de que Casa de Máquinas no se nos deteriore en estos próximos 30 días. Y al momento ya de tomar la decisión de si podemos cerrar o no, obviamente lo que tenemos planeado son 2 compuertas, cerrar primero una de ellas y dejar operativa la otra para que se mantenga el caudal ecológico, aguas abajo, pero como se disminuye la capacidad de evacuar agua, o sea, si hoy estamos evacuando 390 y yo cierro una compuerta, pues básicamente me voy a ir a la mitad, me voy a ir póngale 350 para esa época, 360. Y 360 metros cúbicos, pues obviamente al río le están llegando 600, 700, entonces va a empezar a embalsarse el río. Conforme se vaya embalsando el río y vaya alcanzando la cota del vertedero, en ese momento ya podría cerrar la otra compuerta para que el agua salga a través del vertedero. Ese es más o menos el plan que tenemos para cerrar Casa de Máquinas. Esto se estaría dando, vuelvo y repito, más o menos, pónganle ustedes que podamos estar hablando agosto, septiembre, octubre, entre cerrar la primera compuerta y cerrar la segunda compuerta, que ya el invierno nos permita que el embalse suba con más rapidez. Estamos también
avanzando en el taponamiento definitivo del túnel derecho. Eso ya pues se los he dicho yo. Lo que pasa es que estos tiempos de ingeniería uno quisiera que fueran, pues que en un par de días saliéramos de estos problemas, pero estos son tiempos un poquito lentos, si se quiere, para la complejidad de los trabajos. Pero con la firma especialista en perforación de pozos petroleros, que se llama Halliburton, ellos nos están concluyendo en este momento el diseño de ingeniería para ver por dónde perforamos, hacemos una perforación y a través de esa perforación inyectar un concreto que nos permita taponar ese túnel de desviación derecho. Entonces, de momento, lo que se están terminando son esos diseños de ingeniería que nos los deben estar entregando aproximadamente la semana entrante, finalizando la semana entrante, para luego de que tengamos esos diseños, pues ya armar todo el operativo logístico y de maquinaria para emprender las labores que nos pueden llevar unos 2 meses más aproximadamente. O sea, eso estaríamos hablando de los meses de agosto y septiembre mientras se hace ese proceso. Yo diría que eso en cuanto al proyecto como tal. Tal vez aclararles un punto, aunque ya tuve algunas entrevistas con algunos de ustedes, lo de el tema del ANLA. El tema del ANLA, lo que nos dice el ANLA, y lo voy a decir coloquialmente, es concéntrese en atender las labores de la contingencia, y todo lo que no tenga que ver con la contingencia, párelo. Pero realmente nosotros estamos 99.9% concentrados en las labores de la contingencia. Pues esto que les estoy hablando a ustedes es lo que hacemos todos los días, que es atender la contingencia. Nosotros no estamos prácticamente avanzando en ningún otro frente diferente a la presa, al vertedero, a casa de máquinas y a la estabilización del macizo rocoso, que es donde está en este momento concentrada la contingencia. Igualmente lo que nos dice esta resolución del ANLA es: consígase un perito independiente. Cuando usa la palabra independiente se refiere a que no haya estado involucrado ni en los procesos de diseño, ni de ejecución, ni de interventoría, o sea que no haga parte de este grupo de trabajo que ha venido desarrollando el proyecto durante todos estos años, y no que sea pues totalmente nuevo, llamémoslo así, un actor externo, para que evalúe si cuando se hagan todos estos planes de mitigación verdaderamente los riesgos quedan mitigados. Y si los riesgos pues efectivamente quedan mitigados, ya se puede reemprender las otras labores que tenga el proyecto. Estamos en el proceso de la consecución de ese perito. En los próximos días pues se les estará informando. Vamos a la parte social. A la parte social, que es una parte pues fundamental también en todo este proceso. Bien, saben ustedes, la última resolución del puesto de mando unificado lo que dicta es que sigue en alerta roja Puerto Valdivia, pero que las comunidades de Tarazá, Cáceres, que estaban en alerta roja, pasaron a naranja, y que las comunidades de Caucasia y Nechí también quedan en alerta amarilla. ¿Esto qué es lo que significa? Básicamente que esas comunidades, exceptuando acá la de Puerto Valdivia, estarían en una condición de alerta, pero no en una condición de evacuación. No es necesario evacuar las personas en estas comunidades. Eso obviamente disminuyó significativamente la atención de la contingencia en la parte social. En algún momento llegamos a tener evacuadas cerca de 25.000 personas. En el pico de la contingencia llegamos a tener evacuadas 25.000 personas. Hoy en día están en condiciones de evacuación aproximadamente unas 5.000 personas. O sea que la cifra se ha reducido prácticamente en un 80%. De 25.000 pasamos a 5.000. Hay una reducción, vuelvo y repito, de cerca del 80%. Esas 5.000 personas son de tres tipos. Son de tres tipos de personas que están evacuadas. Poco más de 3.000, cerca de 3.200, es
personas que nosotros las definimos que están autoalbergadas. ¿Qué son personas autoalbergadas? Es decir, que ya consiguieron una vivienda, ya sea de un familiar o de un conocido, de un amigo, o la arrendaron y están viviendo allí. O sea, no son personas que están en un albergue, llamémoslo así, ni espontáneo ni desarrollado por nosotros, pues no están en una carpa, por decirlo más gráficamente, sino que están durmiendo en una casa, ya sea, vuelvo y repito, en una casa de un familiar, un amigo, un conocido, o en una casa que tiene arrendada. Son algo así como 3.200 personas. Entonces son personas que están evacuadas, pero que están durmiendo en casas. 3.200. A estas personas les estamos dando un subsidio, bien saben ustedes, de sostenimiento pues de vivienda cercano al 1.100.000 pesos, y ya estamos prácticamente llegando al segundo mes, ya va a empezar el segundo mes en que damos ese subsidio. Entonces nos quedan aproximadamente unas 1.800 personas. De las 5.000 que tenemos evacuadas, vuelvo y repito, 3.200 están evacuadas pero viviendo en casas, y unas 1.800 sí están todavía en albergues, en dos tipos de albergues. Aproximadamente unas 200 personas están en los albergues que nosotros organizamos con el PMU, y aproximadamente unas 1.600 están en una condición que llamamos albergue espontáneo. Albergue espontáneo es que la gente, ellos mismos hicieron, llamémoslo así, sus cambuches, y lo que nosotros los asistimos es básicamente con alimentación y salud, pero ellos habían hecho sus cambuchitos. Entonces nuevamente las cifras son más o menos 200 están en los albergues que nosotros acondicionamos, y unos 1.600 aproximadamente están en albergues espontáneos. Estas 200 personas que están en los albergues temporales, los que nosotros acondicionamos, se disminuyen día a día a una rata más o menos de 50. A una rata de 50 personas por día. Nosotros esperamos a finales de esta semana que en esos albergues, si quedan 10 personas, no queda más. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo con ellas? Ellas son las que están más formalmente registradas en el RUD. RUD es Registro Único de Damnificados. Entonces, nosotros tenemos un convenio con el PMU de que a través de una fiducia le entregamos un dinero, una fiducia que a su vez le pasa unos dineros al Banco Agrario, y el Banco Agrario, cuando recibe la información tanto del PMU municipal como de la fiducia de que puede hacer la entrega de los dineros, entrega los dineros a estas familias, tiene una capacidad de ejecución. Ese sistema tiene una capacidad de ejecutar alrededor de 50 personas por día, 50 familias por día. Entonces ahí es donde les digo que esperamos que en el transcurso de esta semana posiblemente esas 200 familias ya queden, esas 200 personas, espérate que estoy un poquito confundido. Son familias, corrijamos cifras, son 2.000 personas que más o menos como 800 están en estos albergues y 1.200 en los autoalbergues, en los albergues espontáneos. Entonces, bueno, de todas maneras, en los albergues temporales, esto prácticamente vamos a terminar con la atención de esos albergues muy pronto. Nos va a quedar obviamente el tema de los albergues espontáneos para irlos siguiendo en esta ruta de ir evacuando estos subsidios de vivienda con ellos hasta que acerquemos la cifra a cero. Con esto yo estaría diciendo, pues prácticamente, si estamos hablando de la atención de la contingencia, volviendo a poner las cifras, si llegamos a tener en el peor de los momentos 25.000, hoy hay 5.000, pero de esos 5.000, 3.000 ya están en vivienda, entonces nos quedan 2.000. De esos 2.000, yo creo que unas
300, 400 personas en el transcurso de esta semana ya también pasan a viviendas. Nos van a quedar alrededor de unos 1.500 personas, que es una cifra, digamos, bastante inferior, o sea, que nos permite acotar mucho la problemática social de esta contingencia. Ahora, en términos ambientales siguen todas nuestras cuadrillas haciendo el rescate de animales en aguas arriba, prácticamente aguas arriba, porque aguas abajo, como ustedes entenderán, mal que bien el río ha estado constante y permanente, y allí no hay una situación anormal. El río está evacuando en condiciones casi que ni se presenta el verano, o sea, como por Casa de Maqui está saliendo 790 metros cúbicos por segundo, ese es un caudal normal del río. Un poquito por debajo de lo normal, pero muy normal, y allí no hay ninguna situación, digamos, ambiental que atender. La que hay que atender prioritariamente es aguas arriba, donde se está embalsando, donde hay unas cuadrillas que hacen dos tipos de trabajo. Un primer tipo de trabajo es el trabajo de rescate de animales, y un segundo tipo de trabajo es el trabajo de recolección de las maderas que trae el río desde el departamento del Valle. El río Cauca transita 150 municipios por Colombia, y muchos de estos municipios le tiran basura al río, y obviamente el embalse termina recogiendo todo ello. En animales hemos rescatado cerca de 38.000 animales, el 99.7% de ellos, o sea, prácticamente la totalidad, ya han sido reubicados en sus sitios de hábitat, en su hábitat normal, tradicional. La grandísima mayoría de estos animales rescatados son reptiles. Hay más que todo, estamos hablando de culebras, lagartijas, iguanas, todo el conjunto de reptiles. Son muy pocos animales, muy poquitos los que son aves o los que son mamíferos. Y allí tenemos nosotros, en un convenio con Corantioquia, un centro de rehabilitación. Cuando vemos que el animal no está en sus condiciones de salud óptimas, se han llevado a estos centros de rehabilitación, y una vez que ya están aliviaditos, los llevamos a su hábitat normal. Y lo segundo es que vienen trabajando también una serie de cuadrillas recogiendo, como les digo, toda esta material, esta biomasa que trae el río. Hemos ya recogido cerca de 60.000 metros cúbicos de material, 60.000 metros cúbicos, y este material lo llevamos nosotros, se recoge con unas palas, se montan unos camiones y lo llevamos a unos sitios de disposición para reciclaje, en su mayoría, porque más del 99% de este material es material maderable, más del 99% de este material es maderable, entonces se está llevando a un proceso de reciclaje.